Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las pasadas elecciones en Chile para nombrar representantes a la Convención Constituyente, gobernadores, alcaldes y concejales, está con nosotros Florencia Lagos Newman. Florencia es actriz, es analista internacional y es corresponsal de Crónica Digital, además de ser integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Florencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, un honor estar en este programa en realidad. Muchas gracias. Encantado. Florencia, interesantísimos los resultados de la pasada contienda electoral. Diera la impresión de que los grandes triunfadores son de entrada los independientes, no las fuerzas políticas constituidas. ¿Cómo explicarnos esta situación? Bueno, es así y este fenómeno ocurre justamente porque yo creo que hay un deseo en las y los chilenos que sobrepasa incluso a la lista del pueblo, que fue una lista que fue creada para agrupar a todos estos independientes que tienen una característica muy particular, que son anti-neoliberales de manera estructural. Hablan, por ejemplo, hay una abogada constituyente que salió electa que ya habla literalmente de expropiar la banca, los recursos naturales a quienes han robado Chile, así son muy radicales en el sentido como de plantearse, y creo que este fenómeno sobrepasa incluso a la lista del pueblo, que es la lista que no va por partidos, en cuanto al deseo de poder las y los chilenos participar directamente en política. De hecho, muchos cabildos autoconvocados que durante el estallido social ocurrieron, quedaron sepultados por este acuerdo que dio espacio a esta nueva convención constituyente, que no es una asamblea constituyente, no es un poder soberano por los demás poderes, por sobre los demás poderes del Estado. Sin embargo, al entrar esta cantidad de independientes, antineoliberales, más el Pacto Apruebo Dignidad, que es un pacto que aglutinaba partidos políticos de izquierda, la correlación de fuerza quedó pero absolutamente marcada por un bloque antineoliberal que se toma toda la convención constitucional y que también está señalando que van incluso a entrar a cambiar los mecanismos que ofreció el gobierno, que no son los mecanismos que se esperaban para realmente hacer los cambios que se necesitan. Y creo que, respondiendo a tu pregunta así directamente, tiene que ver con eso, con el fondo este deseo impetuoso de que ya las y los chilenos no necesitan que venga alguien a decidir por mí, sino que yo quiero participar, yo quiero estar, y por eso entraron personas realmente del pueblo. Estamos hablando también de un desfondamiento casi absoluto de la derecha. Ellos esperaban tener opciones de veto y no alcanzan la tercera parte de los constituyentes, no sé si sea el nombre adecuado para nombrarlos, que necesitarían para poder frenar cierto tipo de reformas. ¿Cómo explicarnos esta crisis de la derecha chilena? Sí, es una crisis profunda de la derecha, producto de este gobierno, que ha sido realmente un gobierno, bueno, al estilo del gobierno de Duque y Uribe en Colombia, o sea, un gobierno que ha violado reiteradamente los derechos humanos, ha cometido, que el presidente está acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ese es el gobierno que la derecha representa. En el fondo se sacaron la careta de esta falsa democracia y se mostraron como ellos son. En el fondo ellos son los herederos de la dictadura de Pinochet. Y también quienes se vieron muy golpeados son los que se llamaban partidos de centro, que yo siempre, en mi humilde opinión, he encontrado que en realidad son partidos más bien de centro-derecha, porque en el fondo ellos se alternaban el poder para administrar este modelo neoliberal. De hecho, uno de esos partidos que conforma ese bloque intentó hacer alianza hacia la izquierda, pero finalmente trataron de meter a uno de los partidos del bloque como un caballo de Troya y no funcionó porque este otro bloque antineoliberal está muy convencido de que la alternativa es esta y que no vamos a aceptar a los mismos de siempre que van a venir así como con sus trampas a arreglar todo. Y creo que ese sector también se vio muy golpeado, que es la centro derecha que yo llamo, que ellos se llaman de centro izquierda, pero que en realidad lo que han hecho es administrar este modelo, el mismo Partido Socialista de Salvador Allende,
un partido que ha sido golpeado igual por este fenómeno de la irrupción del pueblo, que lo que quiere es en el fondo alcanzar el poder y democratizar. Porque, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que plantea la lista del pueblo, que, por ejemplo, ellos no se van a sentar a comenzar a trabajar la Convención Constitucional si no se libera a las y los prisioneros políticos, porque en Chile tenemos prisioneros políticos, por ejemplo, y eso ha obligado al resto también a pronunciarse y también a pronunciarse en ese sentido, porque saben que ellos son la fuerza mayor. En el fondo, el pueblo ahí se vio legitimado. Y también igual en partidos como el Partido Comunista, que también mejoró su votación, y otros, pero en realidad quienes irrumpen con mucha fuerza, quienes generan este cambio de paradigma, es esta lista del pueblo, de los independientes. Y como tú defines, el naufragio de los partidos de la concertación. Así es, absolutamente. Están desapareciendo, o sea, quedó en evidencia que ellos eran pura dirigencia. Yo creo que incluso sus bases deben haber votado por independientes y no por los candidatos de sus partidos. Hay un movimiento ahí, sí. Florencia, estas elecciones están precedidas de grandes movilizaciones en la calle y también de una represión despiadada. Ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de conversar contigo sobre estas protestas. Sin embargo, la participación electoral en esta ocasión no fue abrumadora, alcanzó el 43%. ¿Cómo explicarnos esa paradoja de tanta gente en la calle, tanta energía social, tanta voluntad por el cambio y en el momento de llevar eso a las urnas, una participación tan limitada, tan tibia? Yo creo que tiene que ver con esto mismo que conversamos al principio. En el fondo, la gente no se iba, porque hay quienes pensaron que este mismo porcentaje del apruebo se iba a traducir en esta cosa institucional, en partidos políticos, y no, porque en el fondo la gente ya vota cuando realmente siente que su voto representa un cambio real y concreto. Hay una necesidad de ellos tomar la decisión. Entonces eso, por ejemplo, y también un proceso que en realidad es el proceso que como que no quedó más remedio, porque en realidad firmaron un acuerdo que no era lo que pedía la gente pedía una asamblea constituyente, la gente se organizó en cabildo autoconvocado, la gente quería ellos construir esta nueva Carta Magna, este nuevo estado de cosas en Chile, y se les vetó en el fondo con este acuerdo donde se les establece este mecanismo convención, y por eso esa apatía también con este proceso. Además tú tienes este arrastre de los presos políticos, la gente que ha tenido trauma ocular, que han sido revictimizados, siguen siendo maltratados, se los vuelven a llevar presos, han caído presos, más presos, marchando por denunciar y pidiendo la libertad de los presos políticos, también han ido presos. Entonces también no es que la gente haya estado, estamos felices con este mecanismo, no es así. Y ahí se vio justamente en esa baja votación que no necesariamente se tradujo en una cosa institucional, porque no era eso lo que la gente pedía en la calle. Entre los 155 integrantes de la convención hay 17 que pertenecen a pueblos indígenas. ¿Cómo llegan allí? ¿Quiénes son? Porque algunas expresiones, por ejemplo, de los mapuches, pues se opusieron al proceso electoral como tal. ¿Cómo nos contarías, para quienes están interesados en la cuestión indígena y en la lucha mapuche, lo sucedido en estas elecciones? Bueno, muy simbólico fue que el primer voto fue hacia una líder mapuche. Yo creo que hay un cambio de la mentalidad de las y los chilenos con respecto a eso, a valorar el origen, valorar el pueblo originario. Y se le dio esta posibilidad porque se reformó el acuerdo, eso se produjo en el Congreso, se exigieron estos escaños reservados a los cuales ellos accedieron. Sin embargo, también hay integrantes de pueblos originarios que fueron como independientes a competir, no por los escaños reservados, sino que como independientes también, o sea, entraron más incluso de los escaños reservados que les había ofrecido este acuerdo y este logro del Congreso. Y ellos, creo que hay algunos que tienen vínculos, por ejemplo, con el Partido Comunista, la Machi Linconao, que tiene un vínculo histórico de trabajo con ellos, con algunos diputados, pero también hay líderes sociales que se constituyen desde los territorios
y que sin ninguna campaña de estas de marketing que nosotros estamos acostumbrados a ver, alcanzaron el escaño y alcanzaron ese espacio. Y creo que es muy interesante porque eso va a cambiar todo. O sea, ellos están con un planteamiento muy claro, muy concreto, de devolución de tierras a los pueblos originarios, de devolverles sus territorios, o sea, que es una cosa impensable para la derecha y para la centroderecha de este país. Creo que se va a empezar a discutir gracias a esta irrupción también de los pueblos originarios dentro de la convención. ¿Dirías tú que la convención podría apuntar hacia Chile como una nación plurinacional? Sí, evidentemente lo primero que van a tener que chocar, o sea, ese es el anhelo, eso es lo que se pide, eso es lo que pide, por ejemplo, el candidato presidencial Daniel Jadwe, que del Partido Comunista en su proclamación, e incluso va más allá y dice también quitar, que no quede un monumento a algún genocida del pueblo originario, porque si vamos a hacer el cambio tenemos que hacer el cambio real, el cambio de mentalidad, y no podemos tener venerando a quienes mataron al pueblo, a los integrantes del pueblo originario. O sea, hay toda una concepción y también creo que eso se va a, o sea, si bien está el deseo, ellos van a chocar con este tema de que, por ejemplo, hay ciertos vetos que tiene este mecanismo, no solo el de 2/3 que se venció porque alcanzó la mayoría, pero, por ejemplo, no se pueden discutir los tratados internacionales. Si no se pueden discutir los tratados internacionales, ¿cómo tú le devuelves el territorio a un mapuche donde hay una transnacional? O sea, ahí va a haber un tema también de lo primero que, y creo que hay conciencia de eso, de entrar a la convención primero a discutir y borrar los candados que dejó el pinochetismo, Piñera, y la derecha en este acuerdo que en el fondo limita las posibilidades de cambio real. ¿Te parece, Florencia, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Volvemos a esta conversación con Florencia Lagos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con Florencia Lagos Newman. Ella es actriz, es corresponsal de Crónica Digital, comunicadora, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Florencia, ya nos hiciste un mapa de los resultados para la Convención Constituyente, pero se nombraron también gobernadores, alcaldes, concejales. ¿Qué balance harías tú en este terreno? Porque se insiste, por ejemplo, mucho en lo significativo de algunos triunfos del Partido Comunista. Desde tu perspectiva, ¿qué saldo se puede sacar de la jornada en este otro terreno? Sí, efectivamente constituye también un cambio de paradigma el triunfo de la joven alcaldesa electa por Santiago, Iracy Hasler, economista de la Universidad de Chile, feminista, que era concejala antes y que venía haciendo un trabajo en el territorio muy potente y que eso lo transformó en un proyecto que ella llamó la Alcaldía Constituyente. Creo que en el fondo se vieron triunfadores quienes han ido forjando un trabajo en el tejido social y desde abajo. Creo que eso ha quedado como una gran lección, creo yo, para nosotros, pero también para América Latina, como dejar de pensar que porque que quizá, no sé, como la cosa como tan artificial de que una campaña me va a salvar o algo así, no. Aquí hubo un trabajo, de que había un trabajo anterior en los territorios, la joven Iracy en Santiago, hay otra alcaldesa comunista también de su edad, en Lo Espejo, concejales electos, el alcalde de Recoleta, que es candidato presidencial, también ganó con un 65% y todo su consejo municipal es del Partido Comunista. O sea, hay como una relegitimar, como reivindicar esta construcción desde los territorios, esta construcción con la gente, una construcción más horizontal, de participación directa de las personas. Estamos hablando entonces definitivamente de un cambio
drástico en la correlación de fuerzas en lo que se refieren las representaciones institucionales, salvo la presidencia de la República, pero en todo el otro resto del tejido ha habido un vuelco. Absolutamente. Ha habido un vuelco y un vuelco favorable hacia la izquierda y hacia no tener miedo de plantear y defender los valores y las concepciones que por la historia ha defendido la izquierda sin maquillaje, sino que directo, sin miedo, ahí, radical. O sea, la gente de la lista del pueblo, por ejemplo, son gente así, muy frontal, que yo creo que antes de este resultado voy a hacer quizá un comentario medio impopular, pero nadie le tenía mucho crédito, la verdad. Nadie creía que esto iba a pasar porque ellos realmente compitieron contra un aparataje que son los partidos políticos, que son unas máquinas electorales que manejan dinero también, y ellos no tenían nada de eso. O sea, fue solamente constituyéndose en territorio, redes sociales, o sea, realmente nadie pensó que una señora como la tía Pikachu, que es una señora que iba a manifestarse a la Plaza de la Dignidad, parvularia, de pueblo, que cree en los cambios, iba a ser electa iba a ser la más votada de esta convención, y creo que tiene que ver, y es hermoso, con esta reivindicación del pueblo, finalmente, en la política, y que se devuelva, si la política es ahí, es del pueblo el que hace, constituye en el fondo un Estado, una sociedad, y creo que eso es muy interesante y muy positivo realmente. ¿Se puede hablar de que este triunfo de la izquierda está precedido por un triunfo cultural? Que el conjunto de las protestas y las movilizaciones ayudaron a construir un sentido común diferente, un horizonte distinto de lo que hasta entonces existía, o es más bien resultado del proceso electoral como tal? No, es absolutamente lo que tú señalas, o sea, realmente hubo un cambio ahí, había una cultura popular censurada absolutamente por la farándula, por los medios de comunicación, sepultada, invisibilizada, que surge con mucha fuerza en la rebelión del estallido que le llaman los medios, pero que ya me gusta llamarle la rebelión popular, donde se constituye este sujeto que en el fondo se construye como un cuerpo que resiste a lo impuesto por este sistema neoliberal. Y empieza de nuevo a aparecer con mucha fuerza imágenes como Gladys Marín, Víctor Jara, Violeta Parra, Salvador Allende, los propios símbolos, el perro matapaco, esta imagen del quiltro chileno, en el fondo que somos por el 80%, o sea, gente de calle, gente que ha tenido que luchar para poder lograr las cosas. Creo que eso simboliza mucho esta imagen del quiltro, así como del pueblo, de poder constituirse y expresarse y construirse, no más desde los referentes que me quieren imponer también. Y eso fue una articulación muy potente y que se vio también reflejada en esta abrumadora ganancia de esta lista del pueblo, que justamente constituye esa diversidad de lo que somos los chilenos. De hecho, hay un constituyente que es un enfermo de cáncer, que era emblemático, que iba a protestar sin polera, que se enfrentaba, que decía, en el fondo me da lo mismo morir si ya luché contra el cáncer, este sistema, ¿qué me va a hacer? Él salió electo, también muy votado, como ese tipo de persona de la resistencia a este sistema, de la resistencia real. Florencia, tú eres una mujer inmersa en el mundo de la cultura, que trabaja con medios de comunicación alternativos. En lo fundamental, los medios de comunicación chilenos pertenecen a la clase dominante. Su mensaje es el mensaje del sistema tradicional, del milagro chileno, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue posible construir una nueva dirección político-moral o un nuevo sentido de la lucha sin tener esos medios de comunicación en manos del campo popular? Bueno, a ello le quiero dar los créditos o sea, está el tema de lo que hablamos del cambio de mentalidad, una conciencia distinta para recibir esto, pero también el encargado que hizo esta campaña
en redes sociales, esta campaña publicitaria, si tú quieres llamarla de esa forma, realmente hizo un trabajo brillante donde en el fondo pudo romper con lo establecido, pero tratando de apelar también como a romper justamente con la forma de comunicar de los medios, incluso arriesgándose para capturar más atención, arriesgándose a recibir una querella, porque por ejemplo hubo una que era como una parodia, pero aquí estamos en una dictadura total en donde ni las parodias pueden ser, o sea, Piñera llamado por teléfono a canales para censurar parodias de él o cosas así, donde por ejemplo decían, no, se murió Piñera, así partía la... Y eso tuvo un éxito total y que la gente hiciera mirar y ya después venían todos los demás contenidos, o sea, una persona que realmente supo articular el relato de lo popular y que también hay un tema con los medios de comunicación y con las encuestas en Chile, que quedaron todas desacreditadas después del estallido y de la rebelión popular, porque en el fondo quedó en evidencia que eran medios que mentían, medios que no estaban ahí en los momentos cubriendo, se hacían cómplices de los montajes de Carabineros y la PDI, de la Fiscalía y de la Justicia en contra de los presos políticos. Entonces también ahora la gente en Chile mira con mucha distancia a los medios y ellos han bajado su rating. Y ellos incluso se han tenido que adaptar al relato de los medios independientes o incluirlos, como que ahí están ellos tratando de cómo cooptar ese espacio, pero ellos han perdido también credibilidad. Tú hablabas hace un momento de Víctor Jara, de Violeta Parra, como símbolos que han reemergido al calor de las movilizaciones. Esto lo vimos también en la lucha de calles, ¿no? Donde los músicos, los artistas desempeñaron un papel emblemático. ¿Tú dirías que en la construcción de esta opción de cambio los artistas desempeñaron un papel relevante o fueron otro tipo de cosas, los publicistas, las grandes movilizaciones, o sí hay en ese mensaje de los artistas algo relevante para los resultados que se vivían? Yo creo que sí, que justamente muchos artistas emblemáticos, Mon Laferte, hay una comediante también aquí, Natalia Valdebenito, y otros más han tomado, se han incorporado, creo que han sido parte de esta rebelión popular y también han construido un tejido ahí con la gente. Y también han sido un aporte para justamente quebrar este relato de los medios oficiales también, porque como ellos también tienen como una voz legitimada desde ese lugar en muchas ocasiones, han podido ayudar. De hecho, justamente en esta campaña que hizo la Lista del Pueblo se incorporaron a artistas que fueron parte también de esa lucha en el fondo contra esta hegemonía cultural tan fuerte en Chile. A mí me sorprende que el canal más plural, entre comillas, que nosotros tenemos, cuando ayer se acabó un programa que a mí que me parece interesante hasta cierto punto, con su sesgo obviamente, de un medio de comunicación que el dueño está en Miami, pero es lo mejorcito que tenemos en Chile. Resulta que después venía un programa que se llama Gringo Show. Yo no lo podía creer. Gringo Show, y en inglés. O sea, nosotros no entendemos Mapudungún, que ahora vamos a tener constituyente hablándonos en el lenguaje originario y no lo entendemos, y tenemos un programa que se habla en inglés, y entrevistan a gente así como nosotros, pero en inglés. Yo no lo podía creer, insólito. O sea, creo que hay una disputa muy fuerte ahí como de apagar esta como efervescencia, este resurgir de esa cultura más identitaria con el chileno real. Florencia Lagos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, realmente es para mí muy importante poder estar en este espacio. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.